Eres paz y esperanza cuando hay tormenta, y tu luz siempre brilla en mi oscuridad. Solo di tu palabra y lo seco reverdecerá. Todo cambia con tu amor. Todo cambia con tu amor. Jesús. Hola, ¿qué tal? Hoy quiero dedicar este programa a un tema muy especial y un tema que nos preocupa mucho. Tal vez notes que va a ser un poquito distinto a lo que estamos tratando de acostumbrarte, pero es muy importante que nos ocupemos de esto. Y es necesario que lo hablemos también en familia, pero para tocar estos temas en familia es necesario primero aprender y capacitarnos sobre el tema. Hoy vamos a hablar sobre la prevención del abuso sexual infantil y vamos a ir compartiendo algunos micros televisivos hechos por niños que se han capacitado y han aprendido qué es la prevención del abuso sexual infantil. Así que los vamos a ir compartiendo. Papá, cuando les cuente que algo malo me está pasando, por favor, créanme. Cuando me pasa algo, siempre le aviso a mi mamá y mi mamá me cree. Padre, los niños no mienten si fueron abusados. Lo mejor para un niño es que le crean. Lo debo cuidar y si alguien me hace daño, lo debo contar. Bueno, además de trabajar en la Iglesia Catedral de la Familia, yo soy preventora de abuso sexual infantil de la Fundación EPASI. Esta fundación tiene su sede en Tucumán, pero trabaja en todo el país y se dedica a esto. Ha formado grupos de preventores. EPASI quiere decir Equipo de Prevención del Abuso Sexual Infantil. Y se dedica a enseñar a los niños a decir no al abuso, a denunciar y cree sobre todas las cosas que se puede recuperar totalmente aquel que ha sido víctima de abuso sexual. Creemos que es un sobreviviente de abuso sexual infantil que se puede recuperar. Y bueno, tendríamos que empezar por aprender qué es abuso sexual infantil. Y la definición dice que es la actividad sexual de un varón o una mujer en posición de poder hacia un niño, niña o adolescente, con el fin de obtener placer sexual y convertir a esa víctima a ser un repetidor de su perversión sexual. En otras palabras, el abuso sexual es un delito que atenta contra la infancia, porque destruye su inocencia y afecta su integridad. Se dice que siempre hay una relación de dominación, por eso es abuso, entre el ofensor y la víctima, ya sea por la edad, por la fuerza física o simplemente porque es más despierto o pícaro, O sea que si vemos esto, podemos entender que un adolescente, un niño o niña, también puede ser abusador. Pero si vemos este tipo de conductas, también tenemos que entender que este niño o niña abusador seguramente ha sido abusado, así que es algo para tener en cuenta. Y hay distintos tipos de abuso sexual infantil, pero bueno, como este es un programa más que nada para adultos, hay ciertas cosas que delante de los niños no las podemos hablar, pero sí, cuando le enseñamos a niños, uno se los enseña desde un punto de vista más sencillo, para que ellos lo entiendan.
Mi cuerpo es mío y de nadie más. Mi cuerpo es mío y de nadie más, por eso nadie tiene derecho a tocarme ni a hacerme daño. Mi cuerpo es mío y de nadie más. Por eso lo sé, lo debo cuidar. Y si alguien me hace daño, lo debo contar. En el abuso sexual infantil, lo mejor es trabajar desde la prevención, Esto es prever un daño, anticiparnos para que la destrucción del abuso sexual nunca llegue y si llegara a pasar, que no se repita. En prevención es importante prepararnos para anticiparnos a esto, es saber que ocurren abusos y prepararnos para evitarlos. No tenemos que decir no, acá no pasa. Tenemos que saber que los abusos ocurren, pero que nosotros podemos hacer cosas para evitarlos. Es aprender a mirar y ver, a leer lo oculto, lo latente, lo implícito y explícito de una situación que da cuenta de que está a punto de ocurrir un abuso o que tal vez ya pasó. Es aprender a darnos cuenta, que empezamos a percibir, es abrir los ojos para percibir que algo está por ocurrir o que algo ocurrió, que sería lo más lamentable, ¿no? Cuando trabajamos en prevención, tratamos de disminuir el riesgo para que hayan menos niños, menos niñas, menos adolescentes, todos los que podamos alcanzar y cubrir, eso trabajamos desde la prevención. Hay distintos tipos de prevención. Está la prevención primaria, secundaria y terciaria. Yo me quisiera dedicar a la primaria, la que podemos realizar desde la infancia, desde los primeros años de vida. Desde los 4 años nosotros podemos empezar a enseñarle a los niños sobre prevención de abuso sexual infantil. Y es más, desde los 2 años, las mamás, papás o los mayores que están al cuidado de los niños pueden empezar a enseñarles cómo prevenirse. Cuando se los bañan, cuando los están cambiando, ya les pueden decir siempre de una manera muy dulce y tierna, sin asustarlos, ni tampoco le tenemos que demostrar que nosotros estamos preocupados porque si no los vamos a asustar a ellos. Siempre de una manera tranquila, más como un juego, pero le podemos enseñar que ellos tienen partes íntimas, que no se tocan, que nadie las puede ver, que son de ellos y nadie más. Y es muy lindo ver niños muy pequeñitos que aprenden a decir no me toques. Eso es una herramienta que nosotros le estamos dando a los niños para que ellos se aprendan a defender, para que se aprendan a cuidar, para que aprendan que hay partes íntimas que nadie tiene por qué tocar. En la prevención lo que hacemos es darle herramientas a los niños para que sepan qué es lo que está mal, para que sepan percibir cuando están en situaciones de peligro y sobre todas las cosas darles salida de escape. O sea, si están en una situación de riesgo, que sepan a dónde acudir, que sepan a quién acudir, que sepan que se pueden escapar. Para que la prevención sea eficaz, tiene que ser completa. PASI tiene un proyecto educativo que se puede dar durante un año, donde los chicos es necesario que aprendan algunos conceptos. Por ejemplo, sobre la correcta estima, le tenemos que enseñar a los chicos la correcta estima, enseñarles a comunicarse, enseñarles a manejar las emociones, enseñarles a decir que no, enseñar la correcta sexualidad, enseñar los derechos del niño, enseñar a defenderse, enseñar a escapar de situaciones difíciles. Si alguien te quiere tocar, tienes que decirle a tu mamá. Si alguien te hizo daño, no te quedes callado, contalo. Si tienes secreto malo, lo debemos contar. Los secretos malos te hacen daño y los tenés que contar porque si no te van a hacer mucho mal. Si algo malo te está pasando, contale a alguien de confianza. Si alguien me hace daño, lo debo contar. Seguimos, es importante saber que hay factores de riesgo que producen el abuso sexual infantil, que pone a los niños en situaciones de riesgo. Uno de ellos es la falta de comunicación en el hogar. Nosotros le tenemos que brindar a nuestros niños la posibilidad de que puedan hablar con nosotros, de que puedan hablar libremente y sobre todas las cosas que encuentren en el hogar gente que les crea.
Los niños pequeños no mienten sobre el abuso. Tenemos que cuidarnos de la práctica de la mentira. Y esto se los estoy diciendo fuera de todo contexto religioso, no quiero que mezclemos los tantos. Si hay en casas que practicamos la mentira, los chicos se acostumbran a que es normal mentir. Y en las situaciones de cuando los niños están en riesgo o en peligro y viene alguien y les dice, no le vayas a contar eso a tu mamá o a tu papá. Los niños no lo cuentan porque es natural para ellos mentir. Entonces no practiquemos la mentira, no le enseñemos a nuestros hijos a mentir porque los estamos exponiendo ante situaciones de riesgo. Tenemos que evitar ser analfabetos emocionales. Un niño que es analfabeto emocional es aquel que no sabe expresar sus sentimientos. Es aquel que está triste pero no sabe cómo decirlo, o que está contento y tampoco sabe cómo expresarlo. Entonces, cuando el niño está viviendo una situación de riesgo, o si lamentablemente ha pasado por un abuso, tal vez no va a saber expresarlo porque no sabe cómo expresar sus emociones. Así que en el hogar, permitámosle y enseñémosles a nuestros niños a que expresen sus emociones, a que sepan decir cómo se sienten, si están bien, si están mal, si están tristes, si están preocupados. Démosle la libertad para expresarse. Escuchemos a nuestros niños y aprendamos a entender lo que nos dicen muchas veces sin hablar. Mirá, ellos a través de los dibujos, de sus conductas, de lo que hacen ellos mismos con su cuerpo, encontramos indicadores que nos pueden ayudar a darnos cuenta si están en situaciones de riesgo. Hay niños que se lesionan, se autolesionan. Tengamos mucho cuidado con eso. Hay muchos indicadores que, porque hay niños tal vez que están mirando el programa y por ahí no podemos entrar en detalles, pero hay cosas que nos pueden indicar a nosotros de que tal vez nuestros niños han sufrido. Qué bueno que nos preocupemos y nos interioricemos sobre el tema. Pero lo más importante es que trabajemos desde la prevención. ¿Para qué vamos a esperar a que el daño ocurra? Tratemos de evitarlo. Demos a nuestros niños, como les decía, herramientas y salidas de escape. Saben que es muy bueno tener en cuenta qué hacemos si nos toca enfrentarnos a una situación así. Y bueno, Pasi nos enseña a trabajar con un semáforo y nos habla de cómo tienen que tratar de manejarse las familias que lamentablemente han tenido que pasar por esto. Porque tal vez a veces no tratamos algunos temas porque no sabemos qué hacer, o si nos toca pasar por algo así, vivir algo así, o si sabemos de alguien que lo ha vivido o lo está viviendo, a veces no sabemos cómo reaccionar. Entonces hoy podemos tomar este ejemplo del semáforo. Dice, por ejemplo, que no tenemos que tomar la luz roja, nunca hay que pasar en rojo, porque significa fatalismo. Las personas que creen que es algo fatal, creen que no hay solución para lo que pasó, creen que la persona va a quedar traumada para toda la vida, que no hay solución para eso, que nunca se van a poder recuperar. Se centran en cómo afecta la noticia a los integrantes de la familia. Hay gente que les preocupa más lo que, ¿qué van a decir ahora de mí? No de la persona que ha sido lastimada, que ha sido dañada. O se ponen en la posición, tal vez los familiares, los que se tienen que ocupar de la víctima, se ponen ellos en la situación de víctima. ¿Cómo me pasó esto a mí? ¿Cómo a mi mamá? ¿Cómo a mi papá? Sí, es cierto, nos podemos llegar a recriminar un montón de cosas, pero no nos pongamos del lado del fatalismo. El amarillo sería la negación. No se asume la situación de abuso, por lo tanto no se la enfrenta, se la esconde. Acá no pasó nada, No puede haber pasado porque siempre lo estamos cuidando, son cosas, negaciones que nos ponemos. Debe estar inventando, ojo con eso, los niños no inventan. Se revictimiza al niño o niña al no creerlo. Se intenta mantener la familia unida a cualquier precio. No vamos a crear un problema familiar, dicen algunos. Si hay un problema familiar hay que enfrentarlo. Y el color verde, ahí podemos pasar, es el que nosotros podemos tomar hoy, que es el de la prevención. Primero, creerle al niño por sobre todas las cosas. Tomar conciencia del hecho ocurrido y desarrollar medidas de prevención
Primero, para evitar que se repitan las situaciones abusivas. Los miembros de la familia se deben apoyar para afrontar la crisis que les va a tocar vivir. Buscar la recuperación del niño sobreviviente del abuso y su contención. Y, por sobre todas las cosas, tomar determinaciones respecto al abusador. Tenemos que evitar la impunidad. Y les quiero contar que las niñas tenemos el derecho a decir que no. Tenemos derecho que no. Tenemos derecho a decir que no. Tenemos derecho a decir que no. Tocar las partes íntimas de un niño o niña es abuso sexual. No lo permitas. Y si alguien me hace daño, lo debo contar. Sería importante que derribemos algunos mitos, aunque en el tema de prevención de abuso sexual hay mucho por hablar, pero hoy quiero que compartamos y que derribemos juntos algunos mitos que a veces existen en la sociedad. Un mito sería que los niños inventan que son abusados para llamar la atención o vengarse de alguien. La verdad es que los niños o niñas no mienten acerca del abuso sexual infantil. Si dicen que les pasó, hay que creerles. Otro mito, algo que a veces escuchamos, generalmente los niños o niñas son abusados por extraños, por eso hay que enseñarles que tengan cuidado con los desconocidos. Eso es un mito. La realidad de esto es que la mayoría de los abusadores son conocidos de la víctima. El 90% es cercano, familiar o amigo de la familia. Otro mito es que el abuso solo ocurre en familias pobres y sin educación. La verdad sobre esto se da en todas las clases sociales. Los ricos tienen el poder de ocultarlo, los pobres no. Otro mito, las niñas son seductoras, se visten provocativas y eso lleva a que abusen de ellas. Escuchamos muchas veces esta frase. La verdad es que las niñas no provocan el abuso. La conducta hipersexualizada de una niña es consecuencia del abuso, no una causa. Otro mito, un verdadero hombre siempre debe responder si es provocado sexualmente. Una verdad, el hombre no es un animal, debe dominar su sexualidad. Otro mito que solemos escuchar, no sirve de nada denunciar porque la justicia no hace nada. La verdad es que la denuncia es muy valiosa porque notifica al abusador o abusadora que ha sido descubierta o descubierto y alerta a otros del peligro. Otro mito es que si un niño o niña abusado por su padre, conviene alejarlo de su hogar. La verdad es que lo mejor es alejar al abusador del hogar porque los niños también corren riesgo de ser abusados. Otro mito es lo que escuchamos a veces, si ya pasaron varios años de que ocurrió el abuso y el abusador se arrepintió, ya no hay peligro. Es otra mentira. La verdad sobre esto es que el peligro persiste, porque los abusadores son reincidentes, es decir, que abusan cientos de veces en toda su vida. Y el último mito que vamos a compartir dice que el abuso es un tema privado que cada familia debe resolver. Eso es otra mentira. La verdad dice que el abuso sexual es un tema de salud pública y derechos humanos que nos afecta a todos. Soy un niño único e irrepetible, y vos también. Si le demuestras a tus hijos que son importantes, tendrán una autoestima correcta que les permitirá defenderse y denunciar cuando alguien les quiera hacer daño. Me puse de pie para decirte algo muy importante, porque no porque estemos hablando de un tema que tal vez podemos considerar no religioso, nos vamos a olvidar de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes lo que dice en San Mateo 25:45? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Como cristianos y como seres humanos, quitándonos toda religiosidad, todo título, todo cartel que podamos tener en la sociedad,
tenemos un compromiso delante de Dios, porque Él nos dice que lo que no hicimos a uno de nuestros pequeñitos, a Él no se lo hicimos. O sea, que un día todas las personas vamos a tener que dar cuentas delante de Dios de nuestros actos. Y si nosotros teníamos la posibilidad de prevenir, de cuidar, de ayudar a los niños y no lo hicimos, vamos a tener que dar cuenta delante de Él. O sea que si nosotros tenemos la posibilidad de ayudar a alguien, hagámoslo. Porque a veces nos consideramos muy cristianos y nos olvidamos que tenemos que ayudar al prójimo, que tenemos que cuidar del que está en peligro, y como iglesia también nos tenemos que poner de pie y nos tenemos que preocupar por nuestros niños. Nuestra primer función en Winifreda es trabajar en favor de los niños, no porque vengamos a decir que acá los niños corren peligro, sino porque venimos a prevenir, a ayudarlos, a darles herramientas, a sumar a los que ya en esta ciudad están trabajando en esto. Así que tomemos los consejos del Señor. Y hay algo más que dice la palabra de Dios. Dice que si alguien se atreve a hacerle algo a uno de estos pequeñitos, le sería mejor que se ate una soga en el cuello y se tire en lo profundo del mar. Yo no estoy diciendo que si hiciste algo malo vayas y te mates, pero sí estoy diciendo que si le hacemos algo a un pequeñito es un hijo de Dios, y los que tocan un hijo de Dios van a tener que dar cuentas también de eso. Así que cuidémonos de no hacerle mal a nadie, porque todos un día vamos a dar cuenta delante de Dios. Eres paz y esperanza cuando hay tormenta, y tu luz siempre brilla en mi oscuridad.